Historia de militares, escrita por el usuario de Reddit, The Anne One. Conocí a Lucifer en el desierto. Hace muchos años, cuando estaba en servicio activo, mi unidad fue desplegada muy lejos en el desierto abrasador. Nos encontrábamos bajo un intenso fuego de artillería aparentemente surgido de la nada. Recuerdo estar acostado boca arriba, mirando el cielo, viendo cómo las nubes se movían mientras la sangre ahogaba mis últimas y difíciles respiraciones. Mi camarada estaba tirado encima de mí, inmovilizándome, sin vida, con su cabeza apoyada cerca de mi oreja izquierda. No tenía fuerzas para quitarme su peso muerto y ver dónde solía estar mi pierna derecha, pero podía sentir el dolor que me tranquilizaba sin lugar a dudas. Apenas pude distinguir las palabras que deberían haber sido las últimas. Por favor, Dios. Las nubes de repente dejaron de moverse y el ruido a su alrededor cesó hasta convertirse en un silencio ensordecedor. Sentí una presencia a mi alrededor, antigua y abrumadora. Su energía me invadió y captó toda la atención de mis pensamientos, obligándome a pronunciar su nombre con un grito ahogado que escupía sangre. ¡Lucifer! Apenas pude distinguirlo. El miedo acompañó la pronunciación de ese nombre en mi mente, como una alfombra roja sobre la que caminaba con orgullo para indicar lo jodido que estás cuando estás en esa presencia. Yo ya era suyo y podía sentir el infierno dándome la bienvenida, como una jauría de perros con carne fresca colgando frente a ellos. El cuerpo de mi camarada muerto encima de mí de repente comenzó a colocar sus brazos y lentamente levantó su rostro hacia mí. Lo que solían ser ojos verdes ahora eran negros. Un rostro pálido y sin alma me miraba, pero ya no estaba mirando al soldado que solía conocer. Estaba mirando al ángel caído mismo. Su presencia llena tu mente y estrangula tus pensamientos en obediencia y atención a él. Solo te dejará hablar en su presencia cuando quiera escucharte. Sus ojos miraron los míos y estudiaron mis recuerdos, como alguien hojeando las páginas de una carpeta de archivos. Sus labios no se movían, pero podía oírlo en mi cabeza susurrando, jugando conmigo. Bebió mi miedo al tormento que me esperaba como un buen vino añejo, completándolo con pensamientos trasplantados de miseria y tormento eterno. Qué final tan triste para tu historia, abandonado por tu familia cuando era niño, nunca amado por nadie, nadie que te recuerde. Qué cruel puede ser Dios, ¿no crees? Escuché que llamaste a mi padre hace un momento. Entonces, ¿dónde está? Las palabras se hicieron en mi cabeza como si vinieran de todas direcciones. Sus ojos negros miraron a su alrededor y luego a mí. Su boca se curvó en una leve sonrisa. Tal vez simplemente esté ocupado. ¿Quieres que lo llame por ti? Prometió hacer que el dolor cesara si lo escuchaba. Las lágrimas cayeron de mis ojos mientras estaba paralizado por las picaduras cada vez más invasivas y los recordatorios de una extremidad perdida. Estuve de acuerdo y cuando se achó los dedos, el dolor cesó. Cuando habló con sus palabras, esta vez, el silbido desapareció. Es difícil poner palabras humanas al sonido de su voz. La mejor manera en que puedo describirlo honestamente es que llevaba un remanente del cielo y de la gloria anterior, pero todavía tenía un tono subyacente de dureza de la realidad e indiferencia. Probablemente esto no tenga sentido para nadie, solo había que estar ahí para entenderlo. La vida ha sido injusta contigo, ¿no? No vuelvo a amor en ti, ni una insinuación ni una provocación. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo cambiar eso? Puedo darte una vida digna de ser vivida, llena de riquezas y tesoros. No tienes que morir aquí hoy. Puedes vivir si así lo deseas. Lucifer me desabrochó el casco de combate y me acarició el pelo con suavidad. Luego se echó hacia atrás y tocó el muñón donde había estado mi pierna. Supuse que tal vez quiera recuperar eso también. Considéralo incluido.
Ahora bien, esas son tus necesidades. Hablemos de las mías, ¿vale? Tengo una pequeña colección que he estado haciendo, un hobby por así decirlo. No los aburriré con los detalles, pero para completar este pequeño proyecto necesito unas 15 piezas más en mi colección. Ahí es donde entras tú. Necesito a alguien con un conjunto de habilidades específicas con quien trabajar. Creo que estoy mirando a ese alguien ahora mismo. Sacó un encendedor y un cigarrillo del bolsillo delantero. Lo encendió y dio una calada. Luego puso la colilla en mi boca para que pudiera darle una calada. Estaba leyendo mi mente exactamente después de dar otra calada y continuó hablando. La vida se trata de elecciones, Will. Así que aquí está tu decisión más importante hasta el momento. Puedes aceptar mi oferta y te dejaré vivir. Te dejaré una vida con valor y propósito. A cambio, me ayudarás a reunir mis 15 piezas. Si lo rechazas, simplemente morirás como estaba destinado. Probablemente ya tengas una buena idea de que vendrás conmigo en ese caso. Y definitivamente me encantaría tenerte. Incluso ya tengo una habitación escogida para ti. Volvió a poner el cigarrillo en mi boca y me dejó darle una calada más. Acercó sus labios a mi oído y me susurró: tenemos un trato. Mis pensamientos suplicaron a Dios y a todos los ángeles que mi mente podía imaginar, pero cualquier esperanza de la luz del cielo fue arrasada por la desgarradora verdad de la realidad. La prolongación era mi única opción si no quería afrontar una eternidad de horror impensable. Temía lo que sabía que inevitablemente haría y me encogía el pensar en lo que él me haría convertirme. Sí, he dicho. Recuerdo ver las nubes comenzar a moverse nuevamente y una mano cubriéndome los ojos, haciendo que la oscuridad prevaleciera. Tan pronto como los abrí, me encontré en una cama dentro de la enfermería. Regresé al campo base sin recordar cómo llegué allí. El sudor corría por mi cuerpo mientras me sentaba esperando que todo esto fuera solo un sueño. Mi pierna derecha estaba en su lugar correcto sin signos de daño o algún daño. El médico vino para atender las lesiones que sufrí. Me contó lo que le había pasado a mi unidad. Algún oficial imbécil confundió las coordenadas cuando se llamó a fuego y yo fui el único superviviente. Mi alistamiento terminó 2 meses después. Opté por volver a la vida civil. Cuando llegó el momento de regresar a casa, pude tomar el último autobús de la base del aeropuerto ese día. Cuando el autobús partió, los 2 soldados que estaban a mi lado empezaron a chismorrear. Uno mencionó a un oficial de artillería encontrado con la garganta cortada y la lengua clavada en la frente. Me reí entre dientes cuando escuché esto, y cuando los soldados me miraron, fingí toser. Lo primero que hice al regresar a casa fue visitar mi lugar favorito, un pequeño parque a unos 30 minutos de mi casa. Tenía un estanque en el medio rodeado por una pasarela. Podría haber pasado horas simplemente disfrutando de la soledad. Escuché al anciano detrás de mí tocar blues en su guitarra. Siempre lo recordé aquí, incluso antes de que me enviaran al extranjero. Su cabello blanco vibraba contra su piel oscura. Una pareja joven corrió a mi lado en la pasarela. Sabía que él estaba allí cuando llegó el silencio. Ese silencio implacable siempre marca su llegada. La música blues se detuvo abruptamente y la pareja quedó congelada a medio paso de su aplomo al correr. Se me erizaron los pelos de la nuca. El miedo que acompañaba su presencia me invadió como trompeta, anunciando la llegada. El mundo se sintió como si se hubiera detenido. Me giré para ver al anciano, con los ojos completamente negros y una leve sonrisa en los labios mientras me miraba. Me hizo un gesto para que me acercara y acepté. Movió su mano con la mayor suavidad para detenerme en mi lugar y con la misma facilidad apuntó con un dedo a la corredora y lo cerró en su puño. La niña inmediatamente se puso a 4 patas y corrió como un perro a una velocidad intensa. Se detuvo frente a Lucifer e inclinó la cabeza ante sus pies. Él hizo un gesto con el dedo una vez más y ella se recostó boca abajo con los brazos extendidos frente a ella. Los huesos se rompieron y los ligamentos se rompieron
mientras su cuerpo se contorsionaba en una grotesca silla humana. Tuve que girar la cabeza para evitar vomitar. Cuando volví la cabeza hacia atrás, vi su cabeza colocada en la parte delantera del asiento. Habría estado bastante cerca de mi entrepierna si me hubiera sentado en él. Tenía la boca bien abierta. ¿Te importaría sentarte? Ah, creo que me quedaré, aunque gracias, tartamudeé de miedo. Creo que deberías sentarte. Señaló con la mano la cátedra demoníaca. Me senté sin querer. Ese es un buen niño. Ahora repasemos algunos detalles menores y te dejaré ponerte a trabajar, dijo Lucifer. Puso un libro encuadernado en cuero rojo en mi mano cuando terminó de explicar los términos. Chasqueó los dedos y todo volvió a estar como estaba. El anciano tocaba su guitarra y no había signos de daño en la niña, ya que parecía estar corriendo junto a su novio. La forma en que funcionaba el libro rojo era simple. Una vez que terminaba con la colección actual, la siguiente aparecería en detalle en las siguientes páginas del libro. Si perdía el libro entonces, estaba jodido, en sus palabras exactas. A veces incluían nombres, a veces era solo una descripción de detalle que me daban juego limpio con cualquiera que estuviera dentro de los estándares. No me dieron un límite de tiempo, solo tenía que hacerlo, preferiblemente antes de morir o estaba jodido, en las propias palabras de Lucifer. No se dio ninguna pista si él realmente conocía mi propia fecha de vencimiento. Aún así, probablemente no hubiera querido saberlo. Pasaron los años desde ese momento y me convertí en un gran coleccionista. Sin juego de palabras, nunca me quedé sin dinero. Casualmente se me presentaron activos y oportunidades de efectivo. Señales de una figura oscura vigilando mi espalda. Lucifer no me visitó después de ese día por mucho tiempo. De vez en cuando recibía la pista de que me estaba observando después de una colección de pistas sutiles. Un manzano rojo apareciendo al costado de la carretera, un cuervo acercándose a mi ventana de vez en cuando, o unos 10 pájaros golpeando mi parabrisas de frente mientras conducía. Supuse que estaba molesto por el número 7, cuando los pájaros realmente chocaron 7. Era la Virgen. Tuve que usar yesca para recolectar ese pedazo. Lo hice rápido y sin complicaciones para ella, pero la siguiente colección no aparecía en el libro. Pensé en la conversación en el parque y recordé. El sexo anal anulaba el estatus de virgen, algo de lo que Lucifer se reía cada vez que lo decía. Normas duras para lograr la salvación. Había seguido. El número 7 fue el único que tuve que rehacer. Había leído mal las instrucciones la primera vez. Sodomia después del cobro. Por suerte para mí, nunca se dio ningún nombre para esta pieza. Me estremecí al pensar qué habría pasado si me hubiera equivocado con el nombre específico que quería. Odiaba todo lo que el libro me ordenaba hacer. Los actos se volvían cada vez más atroces en cada progresión. El miedo fue lo que me mantuvo realizando las tareas. Miedo a un ángel oscuro que podría hacer que mi destino ya sellado fuera peor de lo que era. El número 14 era Yasa, una escort que actuaba como masajista. Había concertado una cita para verla en su oficina improvisada. Observé el edificio mucho antes de que llegara el momento. Conocía la ubicación de cada cámara, cada rincón del edificio. Pude llegar al lugar casi como un fantasma para cualquier medio de trazabilidad. Recuerdo cuando abrió la puerta, sus ojos marrones, su piel oscura, su cuerpo curvilíneo. Era hermosa, como una diosa egipcia. Me mantuve concentrado para no distraerme. Me concentré en cómo tenía su bolso frente a ella cuando me saludó en la puerta principal, con la cremallera abierta. Quería alcanzar rápidamente la pistola que estaba allí, en caso de que me pusiera gracioso. Seguí el juego mientras ella hacía algunas preguntas. Tenía que asegurarse de que yo no fuera policía. Todo lo que necesitaba era alcanzar el brazo y ella no respiraría. Me quité los zapatos y me desabotoné la camisa de arriba para abajo.
Cuando ella se dio la espalda para alcanzar su celular, le hice una pregunta al azar para calibrar si respondería mirándome o continuaría con lo que estaba haciendo distraída, su teléfono, mientras hablaba. ¿Qué hace una chica bonita como tú en este tipo de trabajo?, yo pregunté. Ella miró fijamente su teléfono de espaldas a mí. Mi mano estaba en mi espalda, lista para precisión en la garganta, cuando se giró para mirarme. Ella estaba fuera del alcance de su bolso, y me moví sigilosamente detrás de ella, de puntilla, hasta que estuve a ese alcance perfecto. Porque tengo cáncer, dijo todavía de espaldas a mí. Algo dentro me obligó a detenerme. Hice una pausa, sintiéndome confundido y sorprendido. Regresé rápidamente a mi posición original, más lejos, sin que ella me escuchara. Mi boca estaba atascada. Algo en mí me conectó con ella cuando pronunció esas palabras. Imágenes pasaron por mi mente de su rostro llorando mientras se cortaba el cabello, preparándose para la quimioterapia. Pude verla caer de rodillas en el consultorio del médico al escuchar el diagnóstico. La vi sosteniendo una foto de su madre, acostada en su cama mientras oraba en vano, sin creer realmente, pero siguiendo el ritual esperando un milagro. Mi trabajo habitual no puede cubrir las facturas. Se dio vuelta y vio las lágrimas cayendo por mis ojos. Nunca antes había experimentado este sentimiento. Todo lo que quería hacer era protegerla. No tenía idea de por qué. Cada pensamiento doloroso que tenía lo podía sentir. Podía ver su miedo y solo quería decirle que de alguna manera podía hacer que todo desapareciera. Lo siento mucho. No debería haberte dicho eso, dijo mientras se apresuraba a buscarme un pañuelo. Me tomé un minuto para recomponerme y secarme los ojos. Le pedí que me dejara llevarla a cenar. Le dije que eso era todo lo que quería de ella, nada más de ella, ningún otro servicio. Ella me miró confundida, probablemente pensando en parte que estaba loco. Saqué dinero en efectivo, el doble de lo que costó la sesión, y lo dejé sobre la camilla de masaje. Le expliqué que entendería si dudaba, pero que la esperaría afuera durante 20 minutos en caso de que quisiera ir. Le dije que si no lo hacía, no sería ningún resentimiento y que simplemente me iría. Nunca pensé que saldría mientras la esperaba, pero lo hizo. Sentí como si mi corazón estuviera en una montaña rusa, emocionado y mareado solo por tener su compañía. No estaba acostumbrado a este tipo de sentimientos, pero me gustaba. No fue el comienzo romántico más ideal para una amistad, pero fue un comienzo de todos modos. Nunca supo qué tan cerca estuvo de aparecer en un obituario esa noche, pero no era necesario. Fue una decisión que tomé y sabía que tendría que pagar por ello en algún momento. Más de un año después de ese momento, estábamos viviendo juntos. Me quedé a su lado durante cada tratamiento, pagué sus facturas médicas y la cuidé. Lo hice para que ella nunca tuviera que trabajar. Le prometí que nunca la juzgaría por lo que tuvo que hacer en el pasado. Recuerdo esa mirada de alegría en sus ojos cuando el médico nos dijo que el cáncer estaba en remisión. Hubiera dado cualquier cosa para asegurarme de que esa alegría nunca la abandonara. Todas las noches ella se quedaba dormida en mis brazos y yo miraba al techo y me preguntaba si el cielo era similar a como me sentía simplemente estando cerca de ella. Solo tenía una idea de lo que era el amor antes de conocer a Yasa, pero nunca pensé que sería capaz de darle un sentimiento a esa idea. Hace 6 meses llevaba a Yasa desde su restaurante favorito. Era nuestra actividad del domingo por la noche. Llevaba un vestido negro drapeado y dividido hasta el muslo. Le quedaba maravillosamente. Le dije que tenía una sorpresa para ella en casa y ella se quitó el cinturón de seguridad para inclinarse y besarme. Y fue entonces cuando se hizo el silencio. El silencio implacable marca siempre su llegada. Miré hacia adelante agarrando el volante. Las luces de los autos frente a mí iluminadas en la oscuridad, pero estaban quietos. El mundo entero estaba en silencio. No necesitaba mirar para saber que esos, alguna vez hermosos ojos marrones, ahora eran negros, y que su cuerpo estaba posado en el asiento como un animal que podría atacar. Un miedo frío y paralizante se apoderó de mí.
separándome de todos los momentos felices que había experimentado hasta ahora. Cerré los ojos y, por una vez en mi vida, oré, no por mí, sino por Yasa. William, mi amor, ¿alguna vez te dije cuántas pollas chupé antes de que me conociera? Dijo Lucifer con la voz de Yasa para burlarse de mí. Golpeé el volante frente a mí, pero no me atreví a mirar. No podía. Me decía a mí mismo que no era ella. Sentí una mano fría pasar por mi cabello. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera siendo saqueada, mientras los dedos fríos me acariciaban y lentamente se movían hacia mi mejilla. Me estaba leyendo, estudiándome como si estuviera diseccionando una rana para una clase de ciencia. Hubo un silencio incómodo después de que él retiró la mano. Cuando volvió a hablar, estaba muy familiarizado con su voz. Alivia tus preocupaciones. No estoy enojado en absoluto. De hecho, lo has hecho bastante bien. Con un chasquido de dedos, su contrato se pagará en su totalidad, dijo Lucifer. ¿Soy el número 15? Yo pregunté. No, dijo Lucifer. Giré la cabeza confundido. Lucifer estaba suspendido como un pájaro en el cuerpo de Yasa, con los brazos apoyados en el asiento mientras se doblaban por los codos, bajando los ojos negros al nivel de los míos, sin parpadear. La pequeña sonrisa nunca abandonó esos labios. La negligencia es el número 15. La negligencia es no prestar atención a cuántas bebidas tomaste en el bar. Siempre estabas un poco borracho cuando tenías tiempo libre. Negligencia es no darse cuenta de que estaba desviando este automóvil durante las últimas 5 millas. La negligencia facilitó lo que hará que este automóvil entre en el tráfico contrario, llevándose su preciosa Yasa. Sus decisiones negligentes. La negligencia era mi seguro. Lucifer dijo. Las lágrimas rodaron por mis ojos. De repente tuve sentido para mí, que era el número 15. Pasó por mi cabeza. Me golpeé la cara contra el volante para luchar contra el pensamiento que me devoraba y me torturaba. Tenía la nariz rota. Lucifer vio esto y puso una mano en mi hombro, como si de alguna manera eso me hiciera sentir mejor. Levantó mi barbilla para enfrentarlo y tomó mi mano. Dio mi mano para tocar suavemente el estómago de Yasa. He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Y sí, tal vez hice un poco de planificación previa. Prefiero un final feliz garantizado. El amor seguramente te volvería un poco negligente, lo suficientemente negligente como para acostarse con una ex prostituta sin usar condón. Oh, ¿cómo puedes creer un milagro si entiendes lo que quiero decir? Por favor, no me hagas seguir con esto, grité. Si te hace sentir mejor, mira lo que te di. Ni siquiera sabías lo que era el amor antes de conocerte. No tenías recuerdos dignos de apreciar. Incluso tu propio padre te repudió. Y créeme, comprendo lo que se siente. Sin recuerdos preciados no tienes nada. Te di una vida que valía la pena haber vivido y el tipo de vida que puedes desear, tal vez volver a tener algún día. No me hace sentir mejor, dije mientras golpeaba el volante. Si eso no te hace sentir mejor, al menos no fuiste tan negligente como para perder el libro rojo. Te habría desgarrado las extremidades mientras te hacía ver cómo violaban a Yasa si eso sucediera. Es solo mi política personal. Ahora debo irme, pero cuídate allá afuera. Si alguna vez deseas volver a hacer negocio, le doy la máxima prioridad a los clientes habituales. Todo sucedió tan rápido cuando chasqueé los dedos. El sonido del metal crujiente que siguió todavía me persigue hasta el día de hoy. Perdí todo en ese accidente, todo lo que me importaba. Estaba aturdido y herido por el accidente, pero aún funcionaba. Pude acercarme cojeando al cuerpo de Yasa. Había salido disparada a través del parabrisas en el impacto. Tenía en el bolsillo el anillo de diamante, el regalo que le iba a dar esa noche. Le iba a pedir que se casara conmigo. Deslicé el anillo en su dedo sin vida
y besé su frente por última vez. Me alejé cojeando en la noche, sin saber a dónde iba ni qué iba a hacer en ese momento. Han pasado 6 meses desde esa noche, la conclusión de mi oscuro negocio de un trato, pero también el comienzo de otro. Una vez que haces negocio con una entidad oscura, otras tienden a seguirte. Te abre como una puerta de entrada. Mi existencia ya no era natural. Ese día que acepté un trato para vivir cuando estaba destinado a morir. Debería estar muerto, pero vivo vulnerable a todo lo que ve más allá de lo sagrado. No habrá simpatía de Dios hacia mí en el corto plazo. Lucifer no es lo peor con lo que te puedes topar. Créeme, hay muchos peores. Hay un lugar para personas como yo, personas que han cometido tantas acciones oscuras que el futuro solo puede deparar una secuencia de destinos oscuros. Se llama santuario, un punto neutral donde uno puede encontrar una existencia determinada que alberga lo más parecido a una segunda oportunidad que un tipo como yo podría esperar. No es nada agradable, un infierno en sí mismo. Es una especie de el rey, si puedes entender lo que eso significa. Si lo entiendes, entonces tenemos el mismo gusto cinematográfico. Lo que ofrece es prolongación y, a veces, la prolongación en sí puede ser el único alivio que merezco, pero es mejor que nada. Dentro de esa prolongación, tal vez solo el tiempo para pensar en Yasa y lo que pudo haber sido, podría ser todo lo que tendré. Pero si hubiera una manera de encontrarla o de estar con ella, este es el único lugar que sería posible. Ahí es donde voy. Cualquiera que haya leído hasta este punto probablemente se esté preguntando por qué publicaría esta serie de eventos que la mayoría guardaría para sí mismos. Hay una razón, y para el único lector que espero que vea esto es para ti. Una respuesta al por qué te preguntarás cuando me veas. Los requisitos para entrar al santuario no son tan fáciles. Son personas con mis habilidades las que optan por la aceptación y te pondrán a prueba para ver qué tan serio eres. Tengo todos los requisitos necesarios, excepto uno en particular. Y esa última pieza que falta es un suscriptor que escuche frecuentemente las historias que narro en este canal. Estoy publicando esta historia como una disculpa formal, porque no tendré tiempo de explicar nada una vez que me conozcas. De hecho, no hablaremos entre nosotros. En cuanto al por qué, te preguntarás al despertar paralizado en tu cama sin poder moverte. Es para tener la oportunidad de tener ese poquito de esperanza que Lucifer me dio. El santuario requiere de alguien con ciertas características, rasgos, personalidad y logro. Da la casualidad de que los tienes. Lo que te inyectaré mientras duermes te paralizará, pero también adormecerá cualquier dolor que normalmente sentirás. No soy tan cruel como para hacerte sentir lo que tengo que hacer. Me verás en la esquina cuando despierte, pero una vez más no podrás moverte. Tendrás miedo y no puedo hacer nada al respecto, así que te pido disculpas por ello. Me verás colocar mis instrumentos a tu lado y comenzaré a tomar lo que necesito de ti. Estarás vivo durante una buena parte del tiempo, pero cuando llegue a tus órganos reproductivos, lo más probable es que estés muerto. Así que no te preocupes por eso. Lo que me des será conservado y llevado al comité de inducción para su aceptación final. Nadie encontrará tus restos tan violados como lo serán. Me aseguraré de que sean eliminados adecuadamente y nunca encontrados, ya que soy bastante bueno en ese tipo de cosas. Espero que esto te dé algún tipo de conclusión sobre por qué te sucederá. Sin embargo, estoy seguro de que seguirás enojado y lo comprendo. La vida es un poco injusta en mi experiencia. Tengo unas cosas que decirte que podría darte algo que esperar con ansia. Mientras agoniza, es posible que sientas como si el mundo se hubiera detenido y todo estuviera en silencio. Podrás notar que mis ojos se vuelven negros, radiantes, incluso en medio de la oscuridad que normalmente los cubriría de la vista. Es posible que escuche un saludo sibilante en su cabeza o que sienta el toque frío de los dedos en su cabello. Si eso sucede, entonces ya no me mirarás. Estarás mirando al propio Lucifer y lo más probable es que esté dispuesto a hacer un trato contigo. Si me guardas rencor,
Tal vez puedas lograr que me incluya en tu lista de tareas que inevitablemente obtendrás si aceptas su oferta. Es solo algo en lo que debes pensar. Voy a verte pronto. Trovadores, tengan mucho cuidado al despertar, porque tal vez Will esté mirándolo desde la esquina de su cuarto. Y ese sería un motivo para que conozcan al mismísimo Lucifer. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Sería de gran ayuda que compartas el link de este video en tus redes sociales. Escrito por nuestra querida Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Vía Crucis. La Semana Santa es un momento de reflexión para los fieles, quienes muestran lo más alto de su fe sobre lo acontecido de la crucifixión de Cristo. Yo no era muy devoto, que digamos, pero mi abuela fue tan insistente para que yo me integrara al Vía Crucis de la parroquia del pueblo, que así lo hice, sin pensar que experimentaría la experiencia más escalofriante de toda mi vida. Entre los 10 jóvenes de la localidad, fui seleccionado para hacer el papel principal de Jesús, pero eso a Manuel no le causó mucha gracia, ya que siempre había anhelado ser el elegido. Comenzamos con los ensayos del guión. Quien estaba a cargo era el padre Jacinto de la parroquia, junto con las hermanas Angélica y Sofía. El padre siempre se caracterizó por tener una rudeza para expresar el sermón en la misa de los domingos, y su mirada era fría y seria. La gente no se acercaba a pedir consejos, y mucho menos ayuda, porque a decir verdad, en pocas palabras, su autoritarismo daba miedo. Los ensayos se llevaban a cabo en un pequeño salón que estaba en la sacristía, pero siempre que llegábamos, el padre demoraba como 15 minutos en llegar para comenzar con la puesta de la escena. Eso al principio no le di importancia, pero poco tiempo después ya me hacía muy raro, sobre todo porque siempre penalizaba la impuntualidad de cualquiera de nosotros. En pocas palabras, al padre no le agradaba que llegáramos tarde. El papel de los personajes ya estaba asignado a cada uno de nosotros. María sería mi compañera de la escuela primaria, mientras que el papel de Judas le tocaría a Manuel. La mueca de descontento del muchacho cuando miró el papel le hizo entender al padre que no estaba de acuerdo con lo asignado. Entonces, al ver su reacción, se acercó al chico llevándolo afuera del salón. Desde la puerta miré que estaban hablando. Obviamente no dejé que se dieran cuenta de que los vigilaba. Después de unos minutos regresaron y miré a Manuel convencido con el papel que le asignaron. Sin embargo, había algo en su mirada que no me parecía normal, y por ende causó un escalofrío en mi cuerpo. Desde ese día Manuel cambió su actitud de manera notable, que me pareció que no era el mismo. Sin embargo, ya no se quejó de los ensayos y actuaba excelente cuando entraba en escena. El tiempo transcurrió normal. Se acercó por fin la fecha del Vía Crucis, por lo que el padre nos pidió que nos quedáramos horas extras para poder ensayar y mejorar el guión. Después de un par de horas de estar practicando cada una de las escenas, decidimos parar y volver al día siguiente, que era Domingo de Ramos. Ya era muy tarde, para ser exactos como las 9 de la noche, y mi casa estaba del otro lado del puente, donde tenía que bajar una barranca. Realmente era algo tenebroso el camino, pero eso no me importó en el momento, porque el guión debía salir perfecto, como dijo el padre un día en su sermón. La perfección hace al maestro. Los demás chicos comenzaron a irse a sus casas. Yo me quedé un rato más acomodando algunas cosas de la escenografía para guardarlas en una pequeña bodega. Cuando por fin había terminado, antes de retirarme, me quedé a ensayar el último párrafo del guión, donde se le cae la cruz mientras es azotado a Jesús. Lo hice varias veces, pero no me convencía. Faltaba algo en mi actuación que debía perfeccionar, y solo tenía ese momento para mejorarlo.
De repente vi venir al padre Jacinto hasta donde yo me encontraba y con una mueca de desprecio me dijo que podía ayudarme a mejorar la escena. Al ver que el propio padre me iba a ayudar a mejorar la escena, le dije que sí, encantado, pero él no mostraba ninguna expresión en su rostro y claramente miré que sus ojos no estaban parpadeando. No quise darle importancia a ese detalle, entonces me concentré en iniciar nuevamente la escena desde el principio, pero justo cuando estaba iniciando con el diálogo, el padre me interrumpió. ¿Tú no cargas también la cruz? Para que te vayas acostumbrando al peso, yo te ayudo a acomodarla. Fuimos por la cruz de madera que estaba guardada al otro lado de la bodega, ya que apenas la habían llevado terminada. Al intentar levantarla, estaba demasiado pesada. Parecía que estaba moviendo un auto. Con todas mis fuerzas apenas y logré moverlo unos centímetros, pero cuando el padre se acercó para ayudarme, la llevamos sin dificultad hasta el salón de los ensayos, donde inexplicablemente bajó la temperatura y comencé a sentir un profundo frío que se reflejaba con el vaho de mi boca. El padre me dijo: ya puedes empezar. Entonces comencé a recitar las palabras de los párrafos del guión. Estaba tan concentrado que me sentía el verdadero Jesús. Sin embargo, en esos momentos miré que el padre tomó un látigo que no era el de los ensayos. Se veía uno de verdad. Cuando lo miré, él solo sonrió diciendo: es para ayudarte a mejorar la escena. Mientras recitaba las letras del párrafo del guión, el padre sostuvo el látigo en sus manos y cuando comencé a caminar con la cruz que pesaba demasiado, sentí de repente un fuerte golpe en la espalda que me hizo caer al suelo. Levántate, decía el padre dando más azotes con el fuete que tenía en sus manos. Yo no podía levantarme porque la cruz estaba tan pesada, pero el padre seguía ordenando que me pusiera de pie, porque de lo contrario no serviría para representar un papel tan importante de la vida y muerte de Jesucristo. El padre me ordenó que me pusiera de pie, entonces lo hice con mucha dificultad, mientras seguían los azotes en mi espalda. No supe cómo saqué fuerza y me levanté cargando la cruz para intentar caminar alrededor del salón, mirando gotas de sangre que salpicaban en el piso. Al instante le dije que se detuviera porque me estaba lastimando. Entonces me miró con unos ojos grandes y brillosos para decirme: no te detengas, si quieres triunfar, debes sentir en carne propia lo que sufrió nuestro Señor, en honor a Cristo, por Él y para Él. El sudor de mi frente se hizo presente, mientras más gotas de sangre comenzaban a caer manchando el piso, y el dolor que estaba sintiendo era mucho más fuerte. El padre golpeaba cada vez más con mucha fuerza, mientras repetía las mismas palabras. Parecía como si disfrutara que yo estuviera siendo lastimado por sus propias manos, como los judíos cuando veían el martirio que sufrió el verdadero Cristo. De repente mi cuerpo ya no soportó más los azotes y dejé caer la cruz cayendo al suelo boca arriba. Me quedé tendido sin poder moverme y la espalda me estaba doliendo demasiado. En ese instante le pedí al padre que me ayudara a levantarme para irme a mi casa, pero al intentar hablarle, miré cómo me observaba tendido en el piso. En su rostro formaba una mueca de satisfacción, mientras que sus manos acariciaban el látigo que estaba manchado de sangre. Fue aquí donde sentí un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Era como si frente a mí, en vez del padre Jacinto, estuviera viendo al mismo demonio convertido en hombre. Tenía unos ojos grandes y brillaban intensamente, que por un momento pensé que lo usaban para impedir que pudiera moverme. Lo has hecho muy bien. Ahora levántate y vuelve a casa. Con esas palabras el padre se dio la vuelta para salir del salón. Entonces alcancé a escuchar cómo se iba alejando tarareando una canción. Era similar a una alabanza, pero créame que esta no la recordaba ni la conocía. Yo no podía moverme para levantarme del suelo. Tenía la espalda ensangrentada y me dolía mucho al pequeño intento de cada movimiento. Quise usar todas mis fuerzas para poder ponerme de pie y cuando al fin lo había logrado,
Mis pies comenzaron a tambalear como si las energías se me hubiesen ido del cuerpo. No podía dar un solo paso, porque veía cómo todo a mi alrededor me daba vueltas. Sin embargo, a pesar de tener el cuerpo lastimado, no supe cómo comencé a caminar hasta llegar a mi casa. Cuando mi madre me miró entrar por la puerta, corrí asustada para ayudarme a sostener mi cuerpo. Preguntó angustiada qué era lo que había pasado, pero no logré decirle nada. Solo mentí diciéndole que me había resbalado en la barranca. Mi abuela, que se encontraba con mamá, quedó mirando fijamente como diciéndome que les dijera la verdad, pero yo solo les dije que había sido un descuido mío. Mientras ellas me curaban las heridas de mi espalda, mamá comenzó a exaltarse al ver la gravedad de las lesiones que tenía marcadas en la piel. Preguntaron una vez más quién me había lastimado, pero enojado, les contesté que fue un descuido mío porque ya estaba demasiado oscuro. Insistí varias veces para que ellas dejaran de cuestionar y me fui a mi cuarto a descansar. Ellas se quedaron en la sala preocupadas, donde claramente alcancé a escuchar que no me habían creído nada. Esa misma noche, al quedarme dormido, comencé a soñar con el padre Jacinto. En mi sueño me encontraba vestido de Jesucristo en la escena del Vía Crucis, mientras que el padre era el que me azotaba con un látigo enorme del cual tenía púas. Golpeaba fuertemente mi espalda una y otra vez, mientras todos me miraban con una expresión de satisfacción en sus rostros, y al caminar iba dejando un hilo de mi propia sangre en el piso. Al quedar sin energía caí al suelo, pero cuando intenté levantarme, miré que el padre estaba frente a mí. Giré entonces mi cuerpo y vi que de su rostro le colgaban pedazos de carne, emitiendo una risa macabra. Asustado pegué un grito de horror, despertando justo a las 3 de la mañana con una alta fiebre, donde mi madre corrió hasta mi cuarto para ver qué me estaba pasando. Sin decirle nada, solo mencioné que tuve una horrible pesadilla y tenía demasiado frío. Ella me dio un jarabe para la fiebre y al fin pude recostarme para poder dormir. A la mañana siguiente me desperté como de costumbre. Quizás era más temprano, pero ya me sentía mucho mejor y no tenía fiebre. La espalda me seguía doliendo demasiado, pero con las pastillas de la inyección que me había suministrado la abuela, las molestias fueron cesando a tal grado que pude levantarme para irme a los ensayos. A mamá no le dije nada, de lo contrario se iba a poner a que saliera de casa. De esta manera me fui sin su permiso, pero ella debía entender que mi papel en el guión era el más importante por representar a Cristo. Como ya eran los últimos días para que llegara la fecha, el padre nos había pedido llegar un poco más temprano. De esta manera me fui mucho más antes de la hora señalada, y al ver que no llegaba nadie, me quedé esperando fuera del salón. Después de varios minutos, decidí entrar por la puerta de atrás de la casa parroquial, pero nunca imaginé que vería con mis propios ojos una escena que me dejaría marcado para siempre y que hasta la fecha no he podido superar. Había abierto la puerta de un cuarto donde se encontraba el padre Jacinto semidesnudo. Tenía el látigo que me había azotado, aún con mi sangre, y lo lamía varias veces con su lengua para después ponerlo sobre un altar que no estaba conformado por imágenes religiosas como las de la iglesia. En vez de todo lo que nosotros conocemos como sagrado, había en ese altar sobre una mesa un pentagrama de 5 puntas. En cada punta se alumbraba con una vela negra, mientras que justo en la pared de ese altar había una estatua de un macho cabrío. De repente, el padre se inclinó hacia esa horrible estatua, a la cual le cantaba varias alabanzas demoníacas. Me quedé helado sin poder moverme. De la impresión no me respondía el cuerpo. Era como si estuviese presenciando una de aquellas películas de terror, o tal vez estaba soñando. Sacudí la cabeza mientras miré al padre cómo se inclinaba desnudo, y con los brazos extendidos al suelo, comenzó a decir unas palabras. Mi Señor, hoy me inclino hacia ti ofreciéndote quién soy con mi corazón y mis acciones. Elevo esta oración hacia tus aposentos, implorando por tu favor. Ayúdame a lograr este objetivo.
el cual anhelo y necesito. Permíteme alcanzarlo y a cambio yo seré tu fiel esclavo, en cada palabra, cada día, cada noche, hasta que llames por mí, te lo ruego. Las palabras del padre Jacinto entraron muy hasta adentro en mis oídos, provocándome un pequeño dolor punzante. Era tan fuerte que caí al suelo olvidándome del padre. Después recordé que no podía describir que lo estaba viendo, así que, al levantarme, miré que aún seguía inclinado en el suelo. Seguido de eso, un rugido de estruendo envolvió el recinto donde se encontraba ese demonio, mientras que un movimiento telúrico comenzó a sacudir el interior, haciendo estremecer hasta las paredes, las cuales crujían junto con las ventanas a punto de estallar. De repente todo se calmó y el ruido comenzó a cesar lentamente hasta ya no escuchar nada. El padre Jacinto seguía inclinado con la cabeza en el suelo, con su frente bien pegada al piso. Aún se escuchaban sus rezos, pero estos no podían entenderlos. El rugido que se iba apagando fue acompañado de una risa y una voz diabólica y tenebrosa que decía: así será. De repente todo volvió a la normalidad. El padre Jacinto respiraba con mucha dificultad. Parecía tener convulsiones porque su cuerpo hacía movimientos involuntarios. Tenía las pupilas de sus ojos en blanco y le escurría saliva de su boca. Realmente no pensé en ayudarlo porque tenía mucho miedo y estaba en shock por lo que había presenciado. Yo solo quería salir corriendo de ese lugar muy lejos de la parroquia antes que el padre volviera a la normalidad y se diera cuenta que lo había observado todo. Temblando me alejé de ese pequeño recinto, llegando hasta el salón donde ya esperaban dos chicos sentados en las bancas. Cuando me miraron preguntaron qué era lo que me estaba pasando. Tenía el rostro muy pálido y todo me daba vuelta. En esos momentos el padre Jacinto apareció por la puerta y aunque no me lo crean, estaba a punto de orinarme en los pantalones de la impresión. ¿Qué te sucede?, me dijo acercándose lentamente como si sospechara que había observado todo lo que estaba haciendo en su recinto. Con mis labios temblando le dije que algo me cayó mal en el estómago, pidiéndole permiso para retirarme a casa. Cuando escuchó decirle eso, me miró con sus ojos brillantes, los cuales estremecieron aún más mi frágil cuerpo, y con una sonrisa fingida en su rostro, me dijo: adelante, puedes retirarte, nos vemos mañana. Lentamente me fue alejando del lugar sin querer mirar hacia atrás, porque sentía que el padre me seguía con su mirada. Ese brillo en sus ojos era tan penetrante que provocaba en mi cabeza pequeños dolores punzantes cada vez que se iluminaban. Cuando iba camino a casa, sentí que algo me seguía a mis pasos. Claramente escuché como algo se arrastraba justo detrás de mí. Volteé varias veces, pero no había nadie. El camino se encontraba solitario como de costumbre hasta llegar al puente, justo donde iniciaba el gran barranco. Me detuve unos segundos porque la escena escalofriante que había mirado del padre no la podía sacar de mi cabeza. Recordaba cómo se inclinaba ante esa diabólica estatua y creo que generé un trauma al recordarlo en cada uno de los segundos que se marcaban con el tiempo. De repente una ráfaga de viento comenzó a sacudir las hojas de los árboles de manera violenta y remolinos de aire tibio golpeaban mi cuerpo, acompañados de polvo y basura. Entonces me quedé pensando sin moverme, pero en esos momentos, justo en el fondo del barranco, miré que algo se movía entre la hierba. Pensando que solo era un animal, no hice caso, pero después nuevamente miré que la maleza comenzó a sacudirse de manera violenta y entre el pasto y hierba seca, algo se asomaba. Definitivamente no era un animal. Sin embargo, un frío helado recorrió mi cuerpo al escuchar la misma risa macabra que envolvía el recinto del padre. Asustado me eché a correr hasta la puerta de mi casa. Cuando llegué mi madre me miró muy agitado, con el rostro completamente pálido. ¿Qué te sucedió?, me dijo preocupada. Cuando mi abuela me miró con la cara llena de espanto, me ayudó a sentarme en uno de los sillones de la pequeña sala y mientras trataba de controlar mi corazón agitado,
Bebí un poco de agua a sorbos para decirle a mamá lo que había presenciado. No sabía mucho del tema, pero entendí que aquello tan escalofriante no eran cosas de Dios, sino del demonio. Como pude, le conté a mi madre con la voz tartamudeando. En el fondo, ella sabía que no mentiría con algo tan delicado y sobre todo espantoso. Por eso dijo que la llevara hasta la iglesia para ver si encontrábamos algo que demostrara la verdad que yo estaba diciendo. Al principio no deseaba regresar porque tenía demasiado miedo, pero sabía que era la única forma de que mamá me creyera. Me levanté del sillón mientras mi madre me daba un suéter porque estaba haciendo frío, pero en esos momentos me quejé del dolor de mi espalda y pequeñas manchas de sangre comenzaron a aparecer en mi playera. ¿Qué te sucedió? Mi abuela levantó mi playera y al verme la espalda lastimada con el látigo, se hizo para atrás de la impresión cayendo al suelo. Mamá le ayudó a levantarse y con lágrimas en los ojos suplicó que le dijera quién lo había hecho. Fue el padre, le dije temblando. Terminé contándoles que el mismo padre Jacinto me lastimó cuando estaba ensayando con la cruz de madera. Les platiqué tal y como habían sucedido las cosas, porque el cura se veía fuera de control, disfrutando los azotes que daba en mi espalda. La abuela intercambió miradas con mi madre. Ambas hicieron una pausa y permanecieron en silencio por un par de minutos. Luego me acompañaron hasta la iglesia, pero ambas llevaban unos rosarios juntos con una Biblia sagrada. Cuando llegamos no vimos a nadie. Tampoco había nada que diera credibilidad a mi relato. Pero justo en el suelo del salón había manchas de sangre y le dije a mi madre que esta me pertenecía. Ambas se quedaron mudas de la impresión. Luego la puerta del salón se cerró de un golpe y varios cuervos entraron por una ventana que estaba en lo alto, rompiendo los cristales. En un instante, estos caían muertos. De inmediato mamá supo que aquello era más delicado de lo que parecía, así que nos fuimos a casa lo más rápido posible, mientras a lo lejos un cúmulo de nubes negras se iba acercando, anunciando una tormenta. Cuando llegamos a nuestra casa, mi abuela se comunicó por teléfono con una persona. No supe quién era porque mamá me mandó a mi habitación. Después me asomé por la puerta tratando de escuchar de qué hablaban las dos, muy preocupadas en la sala, pero no logré oír nada. Al pasar una hora, el ruido del timbre de la puerta interrumpió mi momento de meditación en la cama. Entonces me levanté para ver quién había tocado la puerta y miré que era un cura. Traía una sotana de color café como los frailes. Entró a mi casa y mi abuela lo recibió con un abrazo. Seguido de eso, mamá me llamó para que fuera con ellas hasta la sala. Entonces caminé hasta donde estaba esa persona y ésta me saludó cordialmente con una sonrisa de cortesía. Cuéntale al padre lo que has visto, dijo la abuela. Mamá me miró asintiendo con la cabeza. Entonces comencé a relatar todo lo que había pasado ese día, desde el extraño comportamiento del padre hasta los azotes que recibí de su parte. El cura me hizo describirle todo lo que estaba en ese recinto, desde las imágenes que se encontraban en el altar y la posición exacta de estas mediante un dibujo. Cuando terminé de dibujar todo lo que deseaban saber, el padre quedó petrificado, pues sus ojos demostraban que no lo podía creer. Entonces salió de la casa para realizar una llamada por teléfono celular. Desde la ventana miraba cómo alegaba con una persona. Luego se dio cuenta que lo estaba mirando y me hizo una seña de saludo con una mano volteándose de espaldas para seguir hablando. Al término de su llamada, entró a la casa y dijo que teníamos que esperar a alguien más, mientras yo le mostré las heridas que tenía en la espalda. «¡Dios santo!», exclamó con tanta impresión cuando le mostré la gravedad de las heridas que me dolían demasiado. Enseguida llegaron dos agentes de policía. Uno de ellos, que era mujer, se acercó hasta donde estaba y me pidió que le mostrara mi espalda. Cuando ambos oficiales miraron las heridas, me llevaron con ellos en la patrulla a un pequeño hospital o clínica. Ahí me atendieron muy bien, dándome medicamentos para el dolor, ya que era insoportable,
pero nunca le dije a mamá para no preocuparla. Después de ser atendido, les narré todo, el castigo que me dio el padre Jacinto ensayando y lo que vi aquella tarde en ese recinto donde se encontraba ese altar demoníaco. Fue así como los oficiales nos indicaron que debíamos seguir el juego del padre para poder tener las pruebas suficientes en su detención por daños físicos a mi persona. Y quizás había otros cargos más, porque definitivamente el padre no era un hombre bueno. No podía hacerlo con esa maldad que le brillaba en los ojos. Mi madre aceptó seguir como si nada en los preparativos del Via Crucis, pero no podía presentarme a los ensayos con la espalda lastimada, por lo que mi abuela acudió a la iglesia con una receta médica. El padre Jacinto aceptó que faltara en los últimos días, donde solo me presentaría hasta el día de la representación. Faltaban justo 2 días para llevar a cabo la celebración de la pasión y muerte de Cristo, pero antes de ese día, por las noches soñaba con el padre Jacinto y ese látigo en sus manos. No podía quitarme su imagen de mi cabeza, a tal grado que comencé a tener por las noches mucha fiebre. Llegó el jueves y el Viernes Santo. Estaba muy asustado y sobre todo nervioso. Sin embargo, sin saber que iba a empezar mi verdadero calvario. En la presentación de la última cena, todo estuvo normal. El padre Jacinto no presentaba nada raro. Lo seguía viendo igual que antes del incidente. En todo momento fue amable y muy cortés con todos los que conformábamos el equipo de la representación. Sin embargo, con el chico que tenía el papel de Judas, se la pasaba platicando de manera recurrente en voz baja. Mi madre y abuela me acompañaban todo el tiempo, no me dejaban solo ni un segundo. Eso no veía que causara molestias en el padre Jacinto, y pensé que a lo mejor estaba muy ocupado con todos los preparativos que implicaba la representación. La noche del jueves terminamos la primera escena del guión. Los presentes estaban muy satisfechos por el trabajo realizado. Al término, nos despedimos para irnos a descansar, porque al día siguiente íbamos a realizar el recorrido por las calles principales del pueblo. Nos despedimos cada quien, yéndonos poco a poco. En cuestión de segundos, la iglesia ya estaba vacía. Nosotros quedamos esperando a la abuela, quien había ido al baño. En esos momentos mi madre me dijo que iría a buscarla, y al quedarme solo, comencé a escuchar una voz que susurraba en mi mente. Volteé para todos lados, pero no veía a nadie. Después levanté la mirada justo en la casa donde se alojaba el padre, y lo miré que me observaba desde lo alto de su ventana. Luego me sonrió haciendo señas de saludo con una de sus manos. Quedé impactado con su mirada, a tal grado que no podía mover ni un solo dedo. Sentí que me faltaba el aire y la vista se me puso nublada. En segundos caí al suelo. A lo lejos escuché que me gritaban por mi nombre. Entonces abrí mis ojos y eran mi madre y abuela, quienes estaban muy asustadas. Le dije que solo había sido un mareo, pidiéndole que nos fuéramos a casa, porque sentía mucho miedo de seguir en la iglesia. A la mañana siguiente, mamá preguntó si me sentía bien para continuar con las indicaciones de la policía. Yo le dije que sí, que lo de anoche fue un simple mareo. Entonces nos fuimos a la iglesia temprano para iniciar justo a las 9 de la mañana. Cuando llegamos, ya estaban la mitad del equipo y poco a poco se fueron integrando los que faltaban. Dando justo las 9 de la mañana, comenzamos el recorrido con la cruz. En ese momento asentí con mi cabeza a mi madre, diciéndole que podía hacerlo, aunque me dolía la espalda. Y cuando me miró cargar la cruz, se sorprendió tanto por la fuerza que aún tenía. Iniciamos la representación, y justo cuando íbamos a comenzar a caminar, mientras cargaba la cruz, apareció el padre con el mismo látigo que me había lastimado. Me miró y dijo con voz eufórica: "Uno eres Dios", azotando el puente a la altura de mis piernas. La gente, al ver que brotaban gotas de sangre, comenzó a inquietarse, pero el padre siguió golpeándome más hasta llegar a las heridas de mi espalda. Sentí entonces un fuerte dolor que me hizo dejar caer la cruz de madera.
Luego miré a mi madre que corrió hasta donde yo estaba para detener el látigo que me seguía golpeando. El padre quedó mirando a la gente con unos ojos brillantes. Seguido de eso, una parvada de cuervos llegó volando de manera misteriosa, dando picotazos a los presentes, mientras que todos corrían a refugiarse a la iglesia y a las casas de los alrededores. ¿Qué está sucediendo?, dijo mi madre tomándome del brazo para correr a una puerta que se encontraba abierta por detrás del salón. Al entrar, miramos que era el mismo altar del padre Jacinto. Había cosas demoníacas colgadas en las paredes y las velas negras seguían encendidas. De repente estas se apagaron y el padre apareció por la puerta. Corrió enfurecido hasta donde estaba mi madre para tomarla del cuello. Yo intenté defenderla, pero no tenía la fuerza suficiente. Entonces tomé uno de los cuadros que estaban colgados para darle un fuerte golpe en la cabeza. El padre cayó al suelo, dejando libre a mamá, quien fue corriendo hacia mí para salir de ese recinto. De inmediato miré que llegó una patrulla. Eran los dos oficiales que hablaron con nosotros. Les contamos lo sucedido y fueron hasta donde estaba el padre Jacinto en el suelo. Por unos momentos pensé que todo había terminado y que las autoridades iban a castigar a ese sacerdote que no tenía a Dios en su corazón sino al diablo. Pero cuando los policías salieron por la puerta, me acerqué a ellos para preguntarles qué había pasado. Ellos solo dijeron: no hay nadie, el padre ya no está. Al asomarme, efectivamente el cura no se encontraba por ningún lado, pero en el suelo estaban las manchas de sangre del golpe que le había dado. Nos fuimos todos a casa. Las autoridades cerraron la iglesia mientras buscaban al sacerdote, pero pasó el tiempo y nunca lo encontraron. Sin embargo, hay algo que de ese acontecimiento me tiene hasta la fecha aterrado, y es que todas las noches en mis sueños miro al padre Jacinto que me llama susurrando en mi oído. Veo su imagen con un extraño libro en sus manos, mientras que sus ojos brillan intensamente, y cuando despierto, tengo pequeñas marcas de látigo en diferentes partes de mi cuerpo. Perdóname, Padre, porque he pecado. Durante los últimos 5 años, he dedicado la gran mayor parte de mi vida a obras de caridad. No es por la bondad de mi propio corazón, ni nace de un deseo ardiente de ayudar a los menos afortunados que yo. Mis motivos no son altruistas en lo más mínimo, ni mucho menos. Es simplemente porque vivo temiendo por mi vida. Mi incursión en la filantropía comenzó como resultado de conocer a algunos amigos en el parque hace años. En realidad, Jace era solo un amigo en la definición más amplia de la palabra. Mi asociación con él se vio impulsada principalmente por su inclinación por gastar dinero. De vez en cuando me compraba comida o me daba su ropa que no quería, cosas que nunca me compraría incluso si pudiera permitírmelo. Jace era el niño rico de la escuela, lo que pudo haber sido un caso leve de afluencia y un deseo latente de aceptación por parte de sus compañeros que resultó en una fachada de aspirante a gángster. Era difícil tomarlo en serio cuando sus zapatillas de deporte de un blanco puro costaban más que todo el guardarropa de la mayoría de las personas. Si bien ninguno de los dos lo dijo abiertamente, ambos sabíamos que si toda la escuela no lo hubiera rechazado, nunca me habría dado la hora del día. El familiar balbuceo de un mensaje de texto sonó a última hora de una tarde de verano, mucho después de que los últimos rastros de una bochornosa puesta de sol se hubieran disuelto en la negra extensión de la noche. Adormecido, busqué mi teléfono, un poco disgustado por haber sido arrancado de las primeras etapas de lo que habría sido un sueño muy necesario. Con los ojos entrecerrados contra la pantalla brillante, abrí un mensaje de Jace. Fue un poco vago, solo decía que tenía planes para divertirse en el parque. Viviendo a solo 4 minutos a pie, tontamente acepté escabullirme de la casa para ver a qué se refería, asumiendo que había conseguido algo de hierba o algo relativamente inofensivo.
Estaba de pie en el camino poco iluminado, enfrascado en una conversación silenciosa pero animada con su primo Josh. Estar cerca de uno de ellos ya era bastante difícil. Cuando estaban juntos, se alimentaban de los planes a medias del otro, superándose incesantemente hasta que las cosas se salieron completamente de control. Yo me arrepentí de haber salido. Oye, mira esto, Jay susurró con urgencia mientras yo caminaba con dificultad por el césped, todavía mojado por la lluvia de la tarde, antes de detenerme vacilantemente junto a él. Seguí su línea de visión y vi a un hombre parado bajo una luz del parque junto a un banco. Por extraño que parezca, parecía estar vestido como un sacerdote, con las vestimentas sueltas y el cuello blanco. Su cabello canoso muy corto desmentía su edad. Estuve lo suficientemente cerca para ver que su rostro parecía demasiado joven para tener una cabellera llena de canas. No pude entender por qué Jace me llamó para esto. Un sacerdote en el parque. Un poco raro, claro, pero ciertamente no vale la pena que lo despierten. ¿Qué crees que está haciendo este tipo? De camino a un exorcismo. Yo se rió entre dientes y me dio lo que estoy seguro pensó que era un codazo alegre en las costillas. Creo que se está ocupando de sus propios asuntos, respondí con los dientes apretados mientras me alejaba unos pasos de ellos. Una profunda sensación de presentimiento que pesaba pesadamente en mis entrañas me dijo que no quería tener nada que ver con lo que tenían en mente. Vamos a meternos con él. Y él dijo en un tono que no pude identificar, pero sabía que no me gustaba. Caminó hacia adelante, yo siguiéndole los talones como un perro bien entrenado. Dudé y me quedé atrás unos segundos. Cualquiera que fuera el plan descabellado de estos dos idiotas hubieran ideado, no iba a ser bueno. Su falta de inteligencia debió ser contagiosa, ya que en contra de mi buen juicio me apresuré a alcanzarlo. Sabía que no podía detener su plan, es decir, si es que tenían uno, pero tal vez pueda calmar la situación si es necesario. Qué buen tiempo estamos teniendo, nos dijo el sacerdote con una cálida sonrisa, mientras Jay se detenía unos pasos delante de él. Sus ojos, de un penetrante azul cristalino, nos taladraron a cada uno de nosotros por turno. Cuando se encontraron con los míos, sentí una sensación curiosa, como si todos mis pecados hubieran quedado al descubierto, como si mi alma, desnuda y expuesta, estuviera siendo pesada a un nivel kármico. Me estremecí. Una voz tranquila en mi subconsciente esperaba que no me encontraran deficiente. Firma esto para nuestra colección, Dios murmuró en voz baja mientras me entregaba su teléfono. No había pasado nada y, sin embargo, mi cuerpo ya estaba lleno de piel de gallina. Retrocedí unos pasos y levanté el teléfono, debatiéndome si debía grabar los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Me sentí mal siendo parte de esto, pero si pudiera hacerlo sin levantar sospechas, podría obtener una copia del video como prueba de cualquier crimen que estos dos pudieran cometer. No pensé que podría detenerlo. Una vez que se pusieron en marcha con algo, solo se detuvieron cuando inevitablemente se estrellaron y quemaron. Después de un breve debate interno, resolví hacer una grabación y llamaría a la policía si fuera necesario. No me gustó la mirada en los ojos de Jace. Estaba hambriento, casi un depredador. Como un león contemplaría una gacela en las llanuras africanas. Escondiendo algo elegante debajo de ese vestido, Jace se burló con una mueca de desprecio. Jace mantuvo una mano en su bolsillo, cuyas implicaciones me pusieron nervioso. El sacerdote tomó las molestias con calma y metió la mano en un bolsillo escondido. Sacó una variedad de caramelos duros de colores brillantes con otra sonrisa amable, propia de un abuelo amoroso que apacigua a un niño petulante. Es un poco tarde para el azúcar para los niños, pero ¿qué tal un caramelo antes de irse a dormir? Su voz era firme pero suave como el terciopelo mientras sostenía su mano en un gesto de ofrenda.
Luis no quedó impresionado y aparentemente enfurecido por la oferta mientras apartaba la mano de un manotazo. Los dulces cayeron al suelo. Yo se rió nerviosamente, como solía hacer en situaciones incómodas. Inspiré bruscamente. Mi corazón se hundió en mi estómago mientras Jay sacaba una navaja de su bolsillo. Sabía que algo malo iba a pasar, pero todavía no estaba preparado para ello. Jay quería parecer duro. Era solo cuestión de tiempo antes de que llevara las cosas demasiado lejos y agrediera a alguien. Simplemente no pensé que sería esta noche, ni tampoco un sacerdote. Tampoco esperaba ser un cómplice involuntario. El cuchillo ni siquiera pareció darse cuenta del hombre. Una cálida sonrisa permaneció, siempre presente en sus labios. Entrega todo lo que tiene, y ella amenazó, señalando al sacerdote con la espada. Sí, yo estaba claramente fuera de su elemento. La incertidumbre en su voz era palpable. Jace, ¿qué diablos estás haciendo? Espeté, bajando el teléfono. Esto estaba llevando las cosas demasiado lejos. No quería haberme implicado en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Salgamos de aquí antes de... Jay me interrumpió dándome un puñetazo en la mandíbula. Nunca me habían golpeado antes, y después de eso puedo decir con relativa certeza que no tenía ningún deseo de volver a hacerlo. Me tiró hacia atrás, causando que mi coxis se conectara con el camino de concreto, enviando una sacudida eléctrica por mi columna. Mi cabeza dio vueltas durante unos segundos, un dolor punzante que emanaba de mi mandíbula en ráfagas entrecortadas. El sacerdote había dado un paso adelante para ver si estaba bien, ofreciéndome su mano una vez más para ayudarme a ponerme de pie. Cuando yo corrió detrás de él, lo agarró bruscamente del hombro y lo hizo girar para mirarlo. Aún así, el sacerdote permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo. No parecía preocupado en absoluto. Dije que me des lo que tengas, Jay gritó. El cuchillo estaba a nivel del cuello del hombre. Ustedes, muchachos, deberían entrar en razón y detener esto antes de que suceda algo de lo que puedan arrepentirse. Te perdono por todo hasta ahora, pero no soy Dios. Solo puedo perdonarte un número limitado de veces. El sacerdote respondió con voz firme. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo un chillido ahogado. Jay le lanzó un puñetazo al estómago, enfurecido por su indiferencia. La reacción no fue en absoluto la que quería. Sin gritos de dolor, no hay que pedir indulto, solo una cara sonriente. Extendí la mano tratando de detener a Jace y recibí otro golpe en la cabeza. Mi visión se nubló mientras mis oídos zumbaban, ahogando los sonidos circundantes con un gemido confuso. Me di unas cuantas patadas rápidas para mantenerme abajo, después de que me acurruqué en posición fetal, como un intento instintivo de proteger mis órganos vitales. Me miró con desdén antes de volverse hacia el sacerdote. Al principio, Jay parecía nervioso al sostener al hombre a punta de cuchillo. Ahora se estaba metiendo en eso. Él estaba disfrutando esto. Me enfrenté a la morbosa comprensión de que no era la primera vez que golpeaban a alguien en el parque. Estos dos habían ido más allá de los estúpidos, ahora firmemente en territorio loco. No podía entenderlo, incapaz de entender su motivo. Tenían dinero y una vida cómoda y, sin embargo, aquí estaban, dispuestos a tirarlo todo por la borda y hacer daño a los demás sin ningún motivo. Miré hacia ellos todavía golpeando a este pobre hombre, cuyo único delito fue tener la mala suerte de estar en el parque en ese momento. Salí de mi estupor y busqué en mi bolsillo mi teléfono para llamar a la policía. Para mi horror, estaba atascado en la pantalla de bloqueo, probablemente dañado durante mi caída. No importa lo que intenté, no pude hacer una llamada. Jace hizo una pausa para recuperar el aliento, visiblemente agotado por la incesante ráfaga de golpes y patadas. El sacerdote cayó hacia adelante y yo ya no lo mantenía en pie. ¿Cómo te gusta eso, Jay jadeó? Si tan solo te perdono por esto. El hombre miró a su atacante, todavía con una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa empezaba a resultar un poco desconcertante.
No estaba asustado en absoluto. Parecía estar más preocupado por su bienestar que el de él. Jay solo lo atacó por unos minutos, pero ya sus nudillos estaban ensangrentados y el labio del sacerdote partido. Si no intervenía, las cosas solo empeorarían aún más. Con algo de esfuerzo logré mantenerme de pie, inestable sobre mis pies como un cervatillo dando sus primeros pasos. No estaba seguro de si las náuseas que sentía eran el resultado de mi lesión en la cabeza o de darme cuenta de lo que Jay estaba a punto de hacer. No pude intervenir lo suficientemente rápido. Apenas había dado un paso adelante cuando la tibia reacción del sacerdote a la paliza finalmente puso a Jay al límite. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba con fuerza la navaja en su mano. La luz amarilla pálida de una farola cercana brillaba en la hoja. Se lanzó hacia adelante, con una mano sosteniendo el hombro del sacerdote mientras la otra hundía la espada en la túnica negra de un rápido movimiento hacia arriba, alojándola debajo de su caja torácica de una manera que sugería que ya había hecho esto antes. Me quedé allí incrédulo, incapaz, o quizás no dispuesto a procesar la escena que se desarrollaba ante mí. Nunca antes había visto apuñalar a nadie, solo en la televisión. No fue nada parecido a esto. Esto fue crudo, sin guión. Esto fue real. Jay tiró de la espada hacia atrás, con el rostro pálido y el sudor goteando sobre su frente. Miró la sangre en su mano y luego volvió a mirar al hombre al que acababa de atacar, como si tratara de entender la conexión entre los dos. Un estanque carmesí floreció en el camino de cemento, alimentado por las constantes gotas que caían de la herida del sacerdote. Dios tropezó hacia atrás, pareciendo un segundo de vomitar la escena. Te perdono por esto. La voz tranquila del sacerdote no se quebró ni vaciló. Se agarró la herida ensangrentada y parecía ligeramente dolido. Hubo un cambio repentino e imperceptible en la atmósfera, similar al olor a ozono y la sensación erizada de estática antes de la caída de un rayo. Jay dejó escapar un rugido animal de frustración mientras corría hacia adelante, con el cuchillo en la mano. En un ataque de ira, como un hombre poseído, siguió apuñalando una y otra vez. Escuché la pequeña hoja golpear el pecho y el estómago del hombre. Un ruido sordo, horrible y orgánico, similar a dejar caer una naranja desde un edificio de 3 pisos. Cuando mis pies finalmente registraron las señales que mi cerebro había estado gritando, di un paso adelante y agarré a Jace, arrastrándolo hacia atrás, usando toda la fuerza que pude reunir. Logré alejarlo del cura, pero el daño ya estaba hecho. Incluso si pudiera llamar una ambulancia ahora, probablemente no llegaría a tiempo para salvar a este desafortunado extraño en el parque. La sonrisa en su rostro finalmente desapareció cuando se desplomó en el suelo. La sangre se acumulaba a su alrededor. Las plumas líquidas se extendían en forma de alas como una perversión morbosa del ángel de nieve de un niño. Yo miró de un lado a otro entre el hombre y Jace y finalmente comprendió la gravedad de la situación. Necesitaba llamar a la policía. Mi teléfono todavía no funcionaba. Urdido, seguí intentando hacer una llamada de emergencia, solo para que no respondiera. Escuché a Jace comenzar a reír, nervioso al principio. Luego llegó a un crescendo con una carcajada ruidosa, como si disfrutara muchísimo de lo que acababa de suceder. Me quedé allí sentado, atónito, con la cabeza dando vueltas con incredulidad. No podía creer lo mal que iban las cosas y lo rápido que todo se desmoronó. ¿Te sirve bien?, le insistió, y saliva volaba de su boca como un perro rabioso. ¿Qué diablos pasó en su vida que lo convirtió en tal monstruo? Esa pregunta me atormentaba hasta el día de hoy. Nunca pude preguntarle. Esa fue la última vez que vi a Jace con vida. Al principio, me sentí aliviado cuando vi que el sacerdote comenzaba a moverse lentamente de nuevo. Su mano tembló, sus piernas se sacudieron mientras lograba levantarse. El sentimiento rápidamente dio paso al terror cuando el cuerpo del hombre se retorció y retorció de una manera horriblemente antinatural.
Su columna se dobló y crujió mientras se ponía de pie como una marioneta a la que le habían tensado los hilos. No soy médico, pero estoy bastante seguro que después de perder una cantidad tan grande de sangre, no debería haber podido volver a levantarse. Retrocedí arrastrando los pies, sin estar seguro de lo que estaba pasando. No lo había creído posible, pero esta pesadilla empeoró mucho. Los otros dos parecían tan atónitos como yo. Cuando el sacerdote se puso de pie, nos miró a todos con una sonrisa en su rostro una vez más. No era la sonrisa amable que tenía antes, sino una que no llegaba a sus ojos y me provocaba escalofríos. Me temo que no puedo perdonar el asesinato, muchachos. Ahora debes responder por tus pecados y no tener a nadie a quien culpar, excepto a ti mismo. Agarró su bata y la levantó un poco más allá de sus tobillos, como una niña pequeña mostrando su vestido nuevo. La pequeña reverencia fue absurda y casi cómica, hasta que formas oscuras comenzaron a salir disparadas de debajo de su bata como murciélagos asustados, hechos de la tela del cielo nocturno, dirigiéndose directamente hacia Joss y Jace. Ambos gritaron. Sus voces estridentes y aterrorizadas resonaron en la noche. No podía moverme, paralizado por el miedo y la confusión. Solo pude observar cómo sombras negras, como bocas de lobo, surgían de las profundidades aparentemente interminables de la túnica del hombre, retorciéndose y escribiendo mientras se materializaban en una masa gruñona de perros del infierno. Uno de ellos rompió con dientes afilados el tobillo de Joss, arrastrándolo. Cayó al suelo y su cabeza golpeó el pavimento con un ruido sordo, mientras más perros venían a por él. Él chilló, tratando inútilmente de luchar contra ellos. Sus puños no hicieron más que enfurecerlo. Olas de calor emanaban de las bestias, mientras abismos rojos y grietas comenzaban a aparecer en las formas del perro. Estaba a varios metros de distancia, pero el calor era abrumador, como si estuviera sentado a 6 pulgadas de un infierno rugiente. Dios no duraría mucho en esa masa ondulante de dientes y garras. Dios logró correr unos pasos antes de que los perros lo atraparan a él también. Un gran conjunto de mandíbulas llenas de dientes relucientes y una lengua azotadora se rompieron alrededor de su cintura, convirtiendo sus gritos en un gorgoteo húmedo. Dos perros más se agarraron a los brazos de Jace, doblándolos hacia atrás y arrancando carne de los huesos sin esfuerzo. Su piel se ampolló por el calor, su ropa se derritió y se fusionó con su cuerpo como una horrible segunda piel. Jace y Joss gemían una cacofonía de súplicas y maldiciones mientras eran arrastrados de regreso hacia el sacerdote. No deberían haber estado todavía vivos, ya que eran poco más que huesos carbonizados y malas decisiones de vida, y aún así pidieron perdón. Estar libre de la agonía, incluso si eso significara la muerte. Joss dejó todas sus uñas incrustadas en el suelo de concreto mientras lo arrastraban al portal infernal del que vinieron las bestias por primera vez. Después de un minuto que pareció toda una vida, todo terminó. Los perros y los niños habían sido absorbidos bajo el dobladillo negro de las túnicas del sacerdote. Su partida provocó un silencio inquietante y dejó solo uñas, pocas uñas, dientes y trozos de piel carbonizada. Dejó que su túnica cayera sobre sus tobillos antes de mirarme con una sonrisa que casi me hace desmayar. Me senté en el suelo aspirando aire como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Probablemente porque así era. Mi cerebro estaba entumecido, aparentemente incapaz de procesar lo que había sucedido y ya estaba tratando de olvidarlo. Es posible que permaneciera así durante minutos u horas antes de escuchar pasos que se acercaban detrás de mí. Por reflejo giré mi cabeza hacia la fuente del sonido. Una mujer caminaba hacia nosotros. Sus tacones altos resonaban contra el suelo. Su elección de calzado parecía ser lo único femenino en ella. Sin ello, no habría tenido ninguna inclinación en cuanto a su género. Su cuerpo era flaco, casi mortalmente delgado, mientras que su pecho era tan plano que casi cóncavo. Llevaba un conjunto igualmente andrógino, una sencilla camisa almidonada con botones y pantalones negros plisados. En cada mano había un granizado de la tienda de la esquina,
al otro lado del parque. Abrí la boca para advertirle que no se acercara, solo para que no saliera nada más que un susurro. Ella se detuvo y me miró con curiosidad. Luego lentamente en la escena que nos rodea, la sangre todavía manchaba el camino y las uñas que Dios dejó era lo único que quedaba de ambos. Dándome una última mirada, pasó junto a mí y le entregó al sacerdote inhumano uno de los granizados. Estuve fuera como 5 minutos y tú hiciste una fiesta sin mí. Ella entonó, sonando ofendida. Ahora que estaba parada bajo la luz de la calle, podía distinguir claramente su rostro. Un ojo estaba cubierto por pelo rojo llameante y una cicatriz en el lado derecho de sus labios hacía que pareciera que estuviera perpetuamente burlándose. Un movimiento parpadeante cerca de su pierna llamó mi atención. De debajo de su camisa de vestir, justo encima del coxis, asomaba una cola, honesta para Dios, una cola delgada y flexible de hueso negro cementado con lo que parecía una punta de pala perversamente afilada. Estuviste fuera por mucho más tiempo que eso. ¿Por qué compraste dos? No puedo terminar dos. El sacerdote le respondió, sin molestarse en reconocer mi existencia. Era más barato comprar dos que uno, lo creas o no. Podrían haber sido más, cerca de las 10, pero si vieras el cofre en ese cajero lo entenderías. Estaba tratando de llevarla a la trastienda para un polvo rapidito, dijo la mujer, haciendo un gesto vulgar con los dedos y la lengua. Por favor, no continúes con ese pensamiento. No disfruto tu lenguaje vulgar. Bébete el otro de estos, o le daría a desperdiciarlo. Señaló hacia el granizado y ella gruñó con disgusto. No me gustan las tonterías frías, tú lo sabes. Oh, lo sé. Cuando su mirada cayó sobre mí, sentí todo mi cuerpo tensarse. Mis músculos se volvieron piedra y mi corazón casi se detuvo. Ella se acercó y se agachó para ofrecerme el vaso de poliestireno que tenía en la mano. Con lo que pudo haber sido una mueca de desprecio, le dio un pequeño movimiento delante de mi cara. Mi amigo de allí castiga a los pecadores. Parece que esta vez te salvaste, pero ya sabes, no aceptar regalos es un pecado. Moviendo la taza una vez más, entendí la indirecta. Me acerqué con manos temblorosas y se lo quité. Es un poco grosera, pero tiene razón. Solo castigo a los que pecan. Después de todo, solo puedo perdonar hasta cierto punto. Si no deseas volver a encontrarte conmigo, es lo mejor que puedas de ahora en adelante. ¿Está bien? Con eso, el sacerdote se acercó a mí. Me apretó fuertemente el hombro y procedió a caminar por el sendero con la extraña mujer. Su cola en forma de látigo iba detrás, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como un gato juguetón, mientras desaparecían en la oscuridad. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para prestar atención a su advertencia y desde entonces me he comportado de la mejor manera. Ofrezco cada momento de mi tiempo libre como voluntario en un intento de mejorar el mundo, aunque sea en una cantidad minúscula. Desde entonces me he concentrado con muchas personas cuyos pecados merecían ser juzgados por ese sacerdote. Sin embargo, también me he dado cuenta de que el mundo no es justo. No puedes con todos, pero él podría aceptarme si cometiera un desliz, aunque fuera una vez, solo una vez. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, espero haya sido de su agrado. Sería de mucha ayuda que por favor compartas este video en tus redes sociales o con un amigo. Además que dejes tu pulgar arriba y un comentario diciendo qué tal te pareció esta historia. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de los videos que estaremos subiendo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos.